La vida en la Tierra es extraordinariamente diversa. La gran cantidad de organismos que podemos observar con sus morfologías diversas, lugares que habitan, formas de nutrición, hacen necesario sistematizar de alguna manera la forma en que los podemos clasificar para proceder y facilitar su estudio. 1. La clasificación de los organismos. La variedad de seres vivos que pueblan la Tierra es ingente. Su estudio nos obliga a clasificarlos. El sistema de clasificación actual sigue el criterio de agrupar los seres vivos atendiendo a su parentesco evolutivo. Con ello, se pretende que el sistema de clasificación refleje la historia natural de las especies, es decir, qué especies están más unidas en la evolución. Es necesario aplicar un nombre concreto a cada especie. Nombre que debe ser el mismo en los distintos idiomas. Para denominar las especies se establecen una serie de reglas en los códigos de nomenclatura. La realidad nos enseña que, aunque se buscan los mismos fines, existen diferentes clasificaciones. Posiblemente, ninguna de ellas sea una clasificación definitiva. En este vídeo y sucesivos veremos los grandes grupos de seres vivos y sus principales características. 2. La taxonomía. La taxonomía es la ciencia encargada de estructurar y organizar en grupos a los seres vivos. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón. Los taxones se crean atendiendo a las semejanzas y diferencias existentes entre los individuos. Actualmente, además, intenta reflejar la historia natural y las relaciones evolutivas entre seres vivos de distintos grupos mediante un sistema jerárquico de taxones. La jerarquía se establece de forma que un taxón inferior, específico, sería englobado por otro superior, genérico. Las categorías taxonómicas que se utilizan en la actualidad son las siguientes: especie, género, familia, orden, clase, filum, división, reino, dominio. 3. Criterios de clasificación. Los criterios de clasificación han ido cambiando a lo largo de la historia en función de los conocimientos que se tenían sobre los seres vivos. En la antigua Grecia, Demócrito clasificó los animales en dos categorías: animales con sangre y animales sin sangre. En la Edad Media, San Agustín clasificó a los animales en tres grupos: útiles, peligrosos y superfluos. La taxonomía moderna fue creada en el siglo XVIII por el naturalista sueco Carlos Linneo, quien clasificó miles de especies, utilizando como criterio la anatomía y fisiología. También fue el autor del sistema binomial de nomenclatura, sistema universal de denominación de los organismos. En la actualidad se utilizan muchos más criterios, aplicando los avances tecnológicos. Estos criterios son las pruebas de hibridación de ADN, pruebas inmunológicas, pruebas embriológicas o pruebas bioquímicas que permiten clasificar seres vivos reflejando las relaciones evolutivas que existen entre ellos. Estas relaciones son la base de la filogenia, esto es, el desarrollo evolutivo de las especies. 4. Nomenclatura. Gaspar Bauhin sugirió la idea de nombrar las especies utilizando la combinación de dos palabras. Fue Linneo el que desarrolló este sistema de nomenclatura. Así, cualquier científico, independientemente del idioma que utilizara, podría referirse a un determinado organismo y el resto de la comunidad científica reconocerlo. El nombre científico es una combinación de dos palabras en latín. Estas son el nombre genérico, o género, y el nombre específico. Estas dos palabras deben estar escritas en letra cursiva y deben ir acompañadas por el apellido abreviado del naturalista que lo describió por primera vez. Por ejemplo, Quercus-Ilex XL, se refiere a la encina y lleva la inicial de Linneo. 5. Características de los 5 reinos. Linneo, en el siglo XVIII, separó a los seres vivos en dos grandes grupos, el reino animal y el reino vegetal. En el siglo XIX, Haeckel propuso un nuevo grupo de seres vivos, el reino protistas. En 1969, Whittaker agrupa a los seres vivos en 5 reinos, los 3 anteriores y 2 nuevos, llamados reino hongos y reino moneras. Posteriormente, Margulis y Schwartz modifican los criterios de clasificación y los nombres de algunos reinos. Los reinos que proponen son moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales. Carl Woese, en 1991, plantea una nueva variación en este sistema. Woese crea un nuevo taxón por encima de los reinos y lo denomina dominio. Según esta nueva clasificación, los seres vivos se agruparían en 3 dominios: bacteria, archaea y eucaria.
Ahora empezaremos con el estudio de cada uno de los grupos, en el siguiente vídeo.